Creo que me vas a caer bien. Eso no es importante. Creo que le gustarás al público. Eso es lo Maureen importante. O'Hara dijo famosamente a un periódico en 1945 que Hollywood se había vuelto tan insoportable que estaba lista para irse para siempre. No estaba sola. La oscura realidad era que casi todas las actrices tenían que soportar la explotación, ya fuera para conseguir papeles o simplemente para sobrevivir en el negocio. Era un mundo donde nadie se salvaba realmente, y algunos quedaron tan destrozados por la experiencia que dejaron Hollywood por completo. Otros, sin opción de salida, se vieron obligados a soportar el abuso en silencio. Hoy, descubrimos los escándalos más feos del casting de Hollywood. Las historias que no quieren que sepas. Cora Sue Collins. Cora Sue Collins comenzó a actuar a la tierna edad de 3 años, protagonizando películas como Reina Cristina, junto a Greta Garbo y Ana Karenina. Su trabajo en más de 30 películas cuando era adolescente destacó su extraordinario talento. Sin embargo, la temprana exposición de Collins al glamoroso pero tóxico ambiente de Hollywood dejó una marca indeleble en ella. En una entrevista, Collins recordó trabajar largas horas agotadoras siendo niña, a menudo en disfraces tan elaborados que restringían sus movimientos. A pesar de su corta edad, formó una profunda amistad con Greta Garbo, quien le ofreció orientación y la protegía en el set. Greta fue amable conmigo, casi como una madre, compartió. A los 16 años, Collins enfrentó un encuentro impactante con el guionista de M&M Harry Ruskin. Él le propuso algo inapropiado durante lo que se suponía sería una reunión de casting rutinaria, insinuando que su conformidad podría asegurarle el papel. Conmocionada, ella se negó y denunció el incidente al cofundador de M&M, Louis B. Mayer. Para su consternación, Mayer lo desestimó, aconsejándole que lo aceptara como normal si quería una carrera en Hollywood. Este momento desilusionó profundamente a Collins. Su madre, una presencia constante durante su carrera, dudó de su historia, aislando aún más a la joven actriz. Sintiendo la falta de apoyo, Collins decidió dejar la industria por completo. En entrevistas posteriores, reflexionó sobre cómo la cultura depredadora de Hollywood le robó una carrera satisfactoria. Ella señaló que muchas actrices jóvenes enfrentan experiencias similares, pero permanecen en silencio por miedo. A pesar de abandonar Hollywood, Collins mantuvo una vida digna, compartiendo frecuentemente sus experiencias para arrojar luz sobre la explotación sistemática del talento joven. Su historia sigue siendo un recordatorio conmovedor de las oscuras realidades detrás de la deslumbrante fachada de Hollywood. Tippi Hedren. Una de las protagonistas más famosas de Alfred Hitchcock, Tippi Hedren, en realidad tenía un secreto sucio con él. En 2016, sorprendió al mundo cuando finalmente habló sobre el abuso que sufrió por parte del legendario director. Había permanecido en silencio durante más de 50 años, pero decidió que era hora de compartir su verdad. En su autobiografía, Hedren reveló que Hitchcock la agredió en múltiples ocasiones mientras trabajaban juntos. El primer incidente ocurrió durante el rodaje de Los pájaros en 1963. Ella describió cómo Hitchcock se lanzó sobre ella en la parte trasera de una limusina e intentó besarla. Estaba horrorizada y logró apartarlo, pero la experiencia la atormentó. No terminó ahí. Mientras filmaba Marnie en 1964, Hitchcock la acorraló nuevamente, esta vez en su camerino. Ella dijo que él se volvió más agresivo cuando intentó repelerlo, e incluso amenazó con arruinar su carrera si le contaba a alguien o se resistía. A pesar de esto, ella mantuvo su posición, pero las consecuencias quedaron claras. Después, Hitchcock se negó a hablar con ella, aunque todavía tenían que trabajar juntos para terminar la película. Reflexionando sobre sus experiencias, Hedren compartió que esto no se trataba solo de Hitchcock. «Esto no es nada nuevo», dijo en un tuit de octubre después de que estallara el escándalo de Weinstein. «No es solo la industria del entretenimiento. Me enfrenté a acoso sexual todo el tiempo durante mi carrera de modelaje y cine. Hitchcock no fue el primero». Marilyn Monroe. Quizás la actriz más icónica de los años 60, Marilyn Monroe, fue abordada mucho más que muchas otras actrices. Todos los magnates de los estudios y actores tenían un ojo malvado en ella. Incluso lo dijo durante su entrevista. Por eso llamó a Hollywood un gran burdel. El ascenso a la fama de Monroe estaba profundamente entrelazado con la cultura del casting couch y el comportamiento depredador de los hombres poderosos que controlaban Hollywood. La carrera temprana de Monroe comenzó con pequeños trabajos de modelaje y algunos papeles menores en películas. Para ganar impulso en la industria competitiva, posó para un ahora famoso calendario desnudo en 1949. Más tarde, Monroe reveló que había aceptado la sesión fotográfica por desesperación financiera, ya que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Aunque el calendario eventualmente impulsó su fama,
también marcó el comienzo de su cosificación por parte de los medios y la industria. Monroe frecuentemente hablaba Voy a sobre tener los que males llamarte de la Hollywood, atención, maldito un término mocoso. que Esas dos usaba personas para están muy describir el felices. poder Estoy y feliz el de estar dinero con ellos. y sus favores sexuales a cambio de oportunidades de carrera. Supuestamente fue coaccionada a situaciones incómodas durante audiciones y reuniones. En una entrevista sincera, Monroe comentó: "Me dijeron que sonriera y lo aguantara. Esa era la expectativa si querías tener éxito". Su vida personal era igualmente tumultuosa. Las relaciones de Monroe con figuras influyentes, incluidos ejecutivos de estudios y políticos, como el presidente John F. Kennedy, a menudo eran sensacionalizadas. Luego confió que se sentía atrapada en estas relaciones, ya que reforzaban su imagen como un objeto sexual en lugar de una actriz seria. Monroe luchó arduamente para No ganarse voy a el comer respeto más en la chocolate. industria. Te extenderás. Buscó roles más desafiantes y finalmente creó su propia productora, Marilyn Monroe Productions, para tomar el control de su carrera. A pesar de sus esfuerzos, las presiones de la fama y la explotación constante afectaron su salud mental. Monroe murió en 1962, a la edad de 36 años, bajo circunstancias misteriosas. Su trágica muerte sigue siendo un símbolo del lado oscuro de Hollywood. Clara Bow, conocida como la It Girl, Clara Bow encarnaba el glamour y el encanto de los años 20. Su presencia magnética en pantalla la convirtió en una de las mayores estrellas de la era del cine mudo. Pero detrás del éxito había una vida llena de explotación y sufrimiento. La carrera de Bow fue moldeada por una industria dominada por hombres que la veían como una mercancía en lugar de una persona. El manager de Bow, B.P. Schulberg, controlaba cada aspecto de su carrera y vida personal. La empujaron a horarios implacables, a menudo trabajando 12 horas al día sin considerar su bienestar. Schulberg también manejaba sus finanzas y hubo acusaciones de que explotaba sus ganancias para beneficio personal. Bow posteriormente confió a amigos que se sentía impotente para enfrentarlo, ya que hacerlo podría significar el fin de su carrera. Una de las experiencias más traumáticas de Bow vino de su secretaria, Daisy DeVoe. DeVoe robó la correspondencia privada de Bow y la compartió con los tabloides, exponiendo detalles íntimos de su vida. El juicio que siguió en 1931 pintó a Bow como una figura salvaje e irresponsable, una narrativa alimentada por jefes de estudio celosos deseosos de empañar su imagen. Bow describió el juicio como una humillación pública que la dejó profundamente marcada. Los rumores y escándalos fabricados se sumaron a las luchas de Bow con su salud mental. Fue acusada de promiscuidad, beber en exceso y ser difícil en el set. Todas afirmaciones destinadas a disminuir su posición en la industria. Bow se retiró de Hollywood a principios de los años 1930, citando agotamiento y desilusión. En entrevistas posteriores, Bow reflexionó sobre la explotación que sufrió, diciendo: "Me usaron hasta que no quedó nada". Se retiró a una vida más tranquila, pero su historia sigue siendo un testimonio de las brutales presiones del Hollywood temprano. Joan Crawford fue una estrella brillante de los años 1920 y 1930. Alcanzó la fama gracias a su pura determinación y ética de trabajo incansable. Sin embargo, su éxito tuvo un alto precio, ya que Crawford soportó la cultura del casting y el control implacable de los ejecutivos masculinos de Hollywood. La carrera temprana de Crawford fue moldeada por su relación con el jefe de MGM, Louis B. Mayer, quien era conocido por manipular a las jóvenes actrices. Crawford, según se informa, enfrentó un escrutinio constante de Mayer, quien controlaba sus roles, apariencia e incluso sus relaciones. Ella describió más tarde cómo la influencia de Mayer se extendía más allá del estudio, haciendo casi imposible afirmar independencia. Uno de los aspectos más angustiosos de la carrera de Crawford fueron sus encuentros tempranos con el casting couch. En entrevistas posteriores, insinuó que había enfrentado numerosas proposiciones de hombres poderosos a cambio de roles. Tenías que tomar decisiones, dijo. A veces se trataba de supervivencia. La vida personal de Crawford también reflejaba las presiones que enfrentaba. Sus matrimonios con hombres influyentes como Douglas Fairbanks Jr. y Franchot Tone fueron a menudo objeto de escrutinio, con rumores que sugerían que eran en parte estratégicos. A pesar de estos desafíos, Crawford perseveró, ofreciendo actuaciones icónicas en películas como Mildred Pierce, por la que ganó un premio de la Academia. En sus últimos años, Crawford reflexionó sobre su camino, reconociendo el costo que la explotación y el control habían tenido en ella. Luché por cada centímetro de respeto, dijo. Su historia es un recordatorio poderoso de la resiliencia necesaria para navegar la cultura depredadora de Hollywood mientras se logra un éxito duradero. Kim Novak se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la década de 1950,
especialmente después de su inolvidable interpretación en Vértigo de Alfred Hitchcock, 1958. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por una intensa explotación y control, particularmente por el jefe del estudio Columbia Pictures, Harry Cohn. Las cuentas personales de Novak revelaron más tarde un entorno profundamente aislante y manipulador. Cohn, conocido por su estilo de gestión autoritario, mostró un gran interés en Novak, supuestamente preparándola para reemplazar a Rita Hayworth como la estrella principal de Columbia. Exigió control total sobre su carrera, dictando todo, desde sus papeles hasta su vida personal. Cohn presionó a Novak para adoptar una imagen más glamurosa, imponiendo una estricta dieta, vestuario y régimen de apariencia. Novak reveló más tarde que Cohn incluso trató de controlar su vida amorosa. Supuestamente, amenazó con ponerla en la lista negra si no salía con hombres poderosos de la industria, lo que él afirmaba impulsaría su carrera. Un incidente que Novak relató involucró a Cohn presionándola para que asistiera a una fiesta con un hombre de negocios adinerado. Cuando ella se negó, Cohn tomó represalias amenazando con archivar sus películas y dañar su reputación. Novak describió sentirse atrapada, diciendo, «Era como estar en una prisión donde no tenías control sobre tu vida». A pesar de la presión, Novak se mantuvo firme en varias ocasiones. Se negó a conformarse completamente con las demandas del estudio, especialmente cuando se trataba de relaciones personales. Su supuesta relación con Sammy Davis Jr. provocó críticas generalizadas, ya que las relaciones interraciales eran un tabú en Hollywood en ese momento. La desobediencia de Novak supuestamente enfureció a Cohn, quien intentó sabotear su carrera difundiendo rumores perjudiciales. Después de la muerte de Cohn en 1958, Novak se retiró gradualmente de Hollywood, citando agotamiento tras años de control y manipulación. Más tarde reflexionó sobre su carrera, diciendo, «Nunca me permitieron ser yo misma. Tomaron a Kim Novak y la convirtieron en alguien que no reconocía». Shirley Temple. Shirley Temple Que fue ahora una de puedes las estrellas visitar el espacio infantiles de más Texas. queridas de los años No sé cómo. 1930. Encantó al público con su comportamiento alegre y sus rizos icónicos. Sin embargo, la imagen pública inocente de Temple enmascaraba la realidad más oscura de que vivía en la pobreza. En sus memorias, Una estrella infantil, Temple relató incidentes impactantes que destacaron Estamos su tono. bromeando. Está comportándose mal. Y a los 3 años se convirtió en una sensación de taquilla. Para cuando tenía 6 años, era la estrella más rentable de Hollywood, a menudo ganando más que sus coprotagonistas adultos. A pesar de su éxito, Temple sufrió explotación y acoso. Uno de los incidentes más perturbadores ocurrió cuando tenía 12 años. Temple recordó que un productor de MGM se expuso ante ella durante una reunión. Ingenua y sin darse cuenta de la gravedad de la Y situación, estoy Temple contigo, se tengo rió, muchos pensando juguetes. que era una broma. El productor se enfureció, gritándole sin razón. Las preguntas y las historias. A Temple a menudo la sometían a horarios agotadores, actuando en varias películas al año mientras se adhería a... Si le preocupa a uno de sus padres, y comportamiento. no me importa. Los ejecutivos del estudio podían arruinar cada aspecto de su vida, y su familia a menudo era cómplice en imponer estas demandas. A pesar de estas experiencias, Temple logró hacer la transición a una exitosa carrera adulta, sirviendo más tarde como diplomática para los Estados Unidos. Ella atribuía su resistencia a su capacidad para compartimentar. ¿Cuáles son algunos de los problemas que enfrentaste con Joyero? Hollywood no era el lugar glamoroso que la gente piensa que era, escribió Temple en sus memorias. Era una fábrica, y yo solo era otro producto. Me gusta. La historia de Temple arroja luz sobre cómo incluso las estrellas más jóvenes no se libraron del lado Juguetes. más oscuro de Hollywood, haciendo que sus logros posteriores sean aún más notables. Joan Collins. La glamorosa actriz británica que se convirtió en un pilar de Hollywood en la década de 1950, Joan Collins no era ajena a la cultura del casting couch. Conocida por su belleza y agudeza, Collins luchó contra la explotación sistémica que impregnaba la industria, convirtiéndose en una defensora vocal del cambio más adelante en su carrera. Collins reveló en sus memorias que le ofrecieron el papel de Cleopatra en 1963, una oportunidad que definiría su carrera. Sin embargo, el papel venía con una condición perturbadora: favores sexuales para el productor. Cuando Collins se negó, el papel fue otorgado a Elizabeth Taylor. Esta experiencia dejó a Collins desilusionada, y ella la describió como un punto de inflexión en su comprensión de las dinámicas de poder de Hollywood. A lo largo de su carrera, Collins enfrentó encuentros similares. En una ocasión, un ejecutivo de estudio la invitó a cenar con el pretexto de hablar sobre un papel. Al llegar, descubrió que era la única invitada y rápidamente se dio cuenta de sus verdaderas intenciones. Collins rechazó sus avances y se fue.
Pero el incidente resaltó lo generalizado que era ese comportamiento. Siempre estaba ahí, al acecho en el fondo, dijo ella más tarde. A pesar de estos desafíos, Collins se mantuvo firme en su negativa a comprometer sus valores. Continuó consiguiendo papeles en películas y televisión, convirtiéndose en un nombre familiar, con su interpretación de Alexis Carrington en Dinastía durante los años 1980. La resiliencia y franqueza de Collins sobre sus experiencias ayudaron a abrir camino para futuras generaciones de actrices. En entrevistas posteriores, Collins se pronunció en contra de la cultura tóxica de Hollywood, alentando a las mujeres a defenderse. Nunca debemos dejar que piensen que somos impotentes, dijo. Su carrera, que abarca más de 6 décadas, es un testimonio de su determinación por tener éxito en sus propios términos. Judy Garland. Una de las intérpretes más queridas de Hollywood, Judy Garland cautivó al público con su inmenso talento y vulnerabilidad. Sin embargo, detrás de escena, Garland soportó una explotación implacable que comenzó durante su niñez y continuó a lo largo de su carrera. Comenzando en MGM como adolescente, Garland rápidamente se convirtió en una de las mayores estrellas del estudio. Sin embargo, los ejecutivos del estudio, incluido Louis B. Mayer, la sometieron a presiones inimaginables. Mayer con frecuencia comentaba sobre su apariencia, llamándola gorda y fea, e insistía en que siguiera una dieta estricta. Garland fue obligada a tomar anfetaminas para mantenerse delgada y energizada durante largas jornadas de trabajo, una práctica que la llevó a una lucha de por vida contra la adicción. Garland también enfrentó acoso. En un relato escalofriante, describió cómo Maher la tocaba inapropiadamente bajo el pretexto de afecto paternal. Cuando expresó su incomodidad, sus preocupaciones fueron desestimadas. El impacto emocional de estas experiencias dejó a Garland sintiéndose aislada e impotente. El estudio también controlaba todos los aspectos de su vida, desde sus contratos hasta sus relaciones personales. A menudo la emparejaban con coprotagonistas masculinos en trucos publicitarios diseñados para promocionar sus películas, incluso si las relaciones eran fabricadas. Garland una vez comentó, «Me poseían. No podía ni respirar sin su permiso». Sus luchas culminaron en una serie de crisis públicas y contratiempos profesionales en sus últimos años. A pesar de esto, Garland ofreció algunas de sus actuaciones más icónicas, incluyendo su papel en El Mago de Oz y su concierto de regreso en el Carnegie Hall en 1961. Trágicamente, falleció en 1969 a la edad de 47 años por una sobredosis accidental. La historia de Garland es un recordatorio conmovedor de cómo las presiones de la fama y la explotación pueden tener un impacto devastador incluso en las estrellas más brillantes. Bette Davis. Celebrada como una de las actrices más grandes en la historia del cine, Bette Davis también fue una pionera que desafió la explotación y control impuestos por el sistema de estudios de Hollywood. La feroz determinación y talento de Davis la distinguieron, pero su carrera no estuvo exenta de luchas con las realidades más oscuras de la industria. En la década de 1930, Davis firmó con Warner Brothers, donde el jefe de estudio Jack Warner ejercía un enorme poder. Warner era famoso por microgestionar a sus estrellas, dictando sus papeles y vidas personales. Davis más tarde contó cómo con frecuencia la presionaban para aceptar papeles que no quería, y cuando se resistía, la etiquetaban como difícil. Un momento crucial en la carrera de Davis llegó en 1937, cuando demandó a Warner Brothers para obtener libertad creativa. La demanda surgió de su frustración por ser elegida en películas mediocres, diseñadas para capitalizar su fama en lugar de mostrar su talento. Aunque perdió el caso, la demanda fue un evento histórico que abrió el camino para que otros actores desafiaran las prácticas explotadoras del sistema de estudios. Davis también experimentó acoso durante su carrera. En entrevistas, mencionó que productores poderosos la propusieron insinuando que su cooperación conduciría a mejores oportunidades. La negativa de Davis a seguir el juego a menudo llevaba a represalias profesionales, pero se mantuvo firme en sus principios. «No iba a dejar que me definieran», dijo una vez. A pesar de estos desafíos, la carrera de Davis prosperó. Ella ganó 2 premios de la Academia y numerosos elogios por sus actuaciones en películas como Jezebel y All About Eve. Su resiliencia y disposición para hablar en contra de la cultura tóxica de Hollywood la convirtieron en un modelo a seguir para futuras generaciones de actrices. Marlene Dietrich. Ella fue la glamorosa actriz germano-estadounidense. Llegó a Hollywood en la década de 1930 y rápidamente se convirtió en una sensación. Sin embargo, su ascenso a la fama no estuvo exento de desafíos. Según se informa, Dietrich enfrentó avances de directores y productores que intentaban explotar su belleza. Su relación con Joseph von Sternberg, el director que la llevó a Hollywood, fue una mezcla compleja de admiración profesional y control personal.
Se dice que Sternberg dictaba todo sobre su apariencia y actuaciones, tratándola más como una musa que como una colaboradora igual. Más tarde, Dietrich recordó un incidente en el que un productor poderoso exigió reuniones privadas con ella durante las negociaciones del contrato. Sabiendo las implicaciones, ella evitó hábilmente estos encuentros rodeándose de aliados o fingiendo enfermedad. Usó su ingenio y encanto para navegar estas situaciones, pero la presión constante le pasó factura. La rebeldía de Dietrich contra los roles de género tradicionales y su negativa a someterse a la explotación la convirtieron en un ícono de fuerza e independencia. Barbara Payton. A finales de la década de 1940, como una joven actriz, Payton fue empujada a situaciones comprometidas por agentes y productores que le prometieron fama. Ella reveló que la presionaban para asistir a fiestas privadas, donde hombres influyentes de la industria buscaban favores sexuales a cambio de papeles. Su impresionante belleza la convertía en un objetivo, y a menudo se encontraba a merced de hombres, que la veían como una mercancía desechable. Un incidente particularmente angustiante involucró a un productor, que supuestamente amenazó con ponerla en la lista negra si no cumplía con sus demandas. La resistencia de Payton le costó oportunidades, y eventualmente quedó atrapada en un ciclo de explotación, escándalo y rechazo. A mediados de la década de 1950, la carrera de Payton estaba en ruinas, y luchaba con el alcoholismo y la inestabilidad financiera. Su vida terminó trágicamente en 1967, una advertencia sobre las prácticas explotadoras de Hollywood. Veronica Lake era conocida por su característico peinado peekaboo. Alcanzó la fama a principios de los años 40. Su éxito enmascaraba las luchas que enfrentaba detrás de escena. La pequeña estatura y apariencia juvenil de Lake la convirtieron en una favorita de Paramount Pictures, pero también en un objetivo para la manipulación. Los ejecutivos del estudio controlaban estrictamente su imagen, dictando lo que vestía, cómo hablaba e incluso sus relaciones personales. Lake recordó que un productor le hizo una proposición al comienzo de su carrera, sugiriendo que su cooperación llevaría a obtener papeles importantes. Su negativa a cumplir resultó en menos oportunidades y una relación tensa con el estudio. También enfrentó acoso constante en el set, con colegas masculinos haciendo comentarios o avances inapropiados. La carrera de Lake finalmente se tambaleó a finales de la década de 1940, ya que su negativa a conformarse con las expectativas de la industria la alejó de los ejecutivos de los estudios. Más tarde dijo que Hollywood la masticó y la escupió. Natalie Wood comenzó a actuar a los 4 años, creciendo en un sistema plagado de explotación. Como adolescente en la década de 1950, Wood audicionó para Rebelde sin causa, un papel que definiría su carrera. Más tarde reveló que durante el proceso de audición, el productor, un hombre mayor, hizo avances inapropiados, insinuando que su disposición a cooperar le aseguraría el papel. La madre de Wood, que estaba muy involucrada en la gestión de su carrera, supuestamente la presionó para soportar estas situaciones, a fin de alcanzar la fama. Como adulta, Wood enfrentó presión continua para mantener su imagen y cumplir con las demandas de hombres poderosos en la industria. En entrevistas, habló de sentirse objetivada y tratada como una mercancía en lugar de una persona. Su trágica muerte en 1981, rodeada de misterio y especulación, sigue siendo un recordatorio escalofriante de las presiones que soportó a lo largo de su vida. Linda Darnell. Su ascenso a la fama comenzó a los 15 años, cuando fue seleccionada para papeles adultos, que la sexualizaron más allá de su edad. Los ejecutivos del estudio en 20th Century Fox rápidamente la moldearon en una imagen de bomba, promoviendo su belleza sobre su talento actoral. Darnell reveló más tarde que se sentía como un peón en un sistema que trataba a las actrices jóvenes como desechables. Una de sus experiencias más angustiosas ocurrió durante la producción de Forever Amber, 1947. Un productor intentó coaccionarla a una situación comprometida, insinuando que su negativa resultaría en contratiempos en su carrera. La negativa de Darnell llevó a retrasos en el estreno de la película y a rumores posteriores sobre que era difícil trabajar con ella. La presión para mantener su imagen era implacable. Darnell habló sobre ser sometida a dietas estrictas y soportar agotadoras rutinas de belleza para cumplir con las expectativas de Hollywood. En una ocasión, le indicaron perder peso rápidamente antes de filmar, lo que le causó problemas de salud significativos. Nunca se trató de mi talento, lamentó una vez. Solo les importaba cómo me veía. El constante escrutinio tuvo un costo emocional, llevando a Darnell a luchar con su autoestima. Recurrió al alcohol para lidiar con el ambiente tóxico, una decisión que complicó aún más Dedicó su carrera. A pesar de sus batallas personales,
Darnell logró ofrecer actuaciones estelares en películas como Una carta a los Tres 13. esposas. Trágicamente, Darnell murió en 1965 en un incendio en una casa. Había regresado a su ciudad natal, buscando consuelo ante las presiones de Hollywood. Amigos informaron que a menudo reflexionaba sobre cómo la explotación de la industria había moldeado su vida. La historia de Darnell ejemplifica el alto costo de la fama durante la época dorada de Hollywood. Edad de oro. Peggy Entwistle. Su breve carrera en Hollywood a principios de los años 30 terminó en tragedia. Conocida como la chica del letrero de Hollywood, llegó a Los Ángeles con sueños de fama, pero rápidamente encontró el lado oscuro de la industria. Según se informa, Entwistle enfrentó acoso por parte de productores durante las reuniones de casting, muchos de los cuales sugerían que su éxito dependería de su disposición a aceptar sus condiciones. Cuando estos avances fueron rechazados, Entwistle se encontró luchando por conseguir papeles significativos. Desilusionada e incapaz de navegar el sistema explotador, Entwistle trágicamente terminó con su vida en 1932 al saltar desde la H del letrero de Hollywood. Su muerte resaltó la cultura tóxica de rechazo y explotación que a menudo consumía a las jóvenes actrices en la edad de oro de Hollywood. Lana Turner. El viaje de Lana Turner de ser una adolescente de un pequeño pueblo descubierta en una fuente de soda a convertirse en una de las estrellas más glamorosas de Hollywood estuvo lleno de triunfos y traumas. Conocida como la chica del suéter por su ropa ceñida al cuerpo, Turner rápidamente se convirtió en un símbolo sexual en la década de 1940. Sin embargo, su ascenso al estrellato vino acompañado de explotación y agitación personal que la perseguirían durante toda su vida. El estrellato de Turner la convirtió en un objetivo de la cultura depredadora de Hollywood. Los ejecutivos del estudio con frecuencia la empujaban a roles altamente sexualizados, comercializando su belleza como su principal atractivo. Más tarde, Turner admitió que a menudo se sentía cosificada, describiendo cómo los productores masculinos hablaban sobre su cuerpo y apariencia en reuniones, como si ella no estuviera presente. A pesar de su incomodidad, Turner rara vez hablaba, temiendo que pudiera poner en peligro su carrera. Uno de los capítulos más tumultuosos en la vida de Turner giró en torno a su relación con Johnny Stompanato, un mafioso con vínculos con el crimen organizado. Stompanato era controlador y abusivo. A menudo amenazaba a Turner cuando ella consideraba dejarlo. Su relación culminó en un evento dramático y trágico en 1958. Durante una violenta pelea entre Turner y Stompanato, la hija adolescente de Turner, Cheryl Crane, intervino, apuñalando fatalmente a Stompanato en un acto de defensa propia. El juicio subsiguiente capturó la atención nacional, exponiendo las luchas privadas de Turner y los peligros que enfrentaba tras bastidores. En entrevistas más tarde en su vida, Turner habló con franqueza sobre las presiones de ser una estrella de Hollywood. Ella describió el casting couch. Sybil Shepherd, conocida por sus icónicos papeles en la última película y Luz de Luna, ha sido franca sobre sus experiencias con la cultura del casting. En entrevistas, Shepherd relató un inquietante encuentro con el ejecutivo de CBS, Les Moonves. Reveló que durante una cena, Moonves le propuso algo, dando a entender que sus oportunidades de carrera en la cadena dependían de su conformidad. Shepherd rechazó sus avances, una decisión que, según ella, llevó a que su comedia, Sybil, fuera cancelada abruptamente a pesar de su éxito. Más tarde, Shepherd reflexionó sobre el incidente diciendo, «Sabía que enfrentarme a él podría costarme, pero no iba a comprometer mi integridad». Su valentía al hablar años después contribuyó a la conversación más amplia sobre las dinámicas de poder y la explotación en Hollywood. Hoy, Shepherd sigue siendo una defensora abierta del cambio, utilizando su plataforma para arrojar luz sobre las realidades más oscuras de la industria. Jean Harlow. Considerada como la original rubia explosiva, Jean Harlow deslumbró a las audiencias en la década de 1930 con su belleza y sentido del humor. Su ascenso al estrellato fue meteórico, pero detrás del glamour había una vida llena de control, manipulación y tragedia personal. Las luchas de Harlow comenzaron con sus relaciones personales. Su primer esposo, Charles McGrew, la animó a dejar de actuar, viendo sus ambiciones como una amenaza para su matrimonio. Decidida a tener éxito, Harlow continuó su carrera, lo que la llevó a un segundo matrimonio con el productor de M&M, Paul Byrne. Byrne ejerció un control significativo sobre la carrera de Harlow, dictando sus papeles y su imagen pública. Su relación terminó abruptamente en 1932 cuando Byrne fue encontrado muerto en su casa. Oficialmente, se dictaminó como un suicidio, pero circularon rumores sobre su relación con Harlow y las presiones que él le imponía. Profesionalmente, Harlow enfrentó la explotación por parte de ejecutivos del estudio, que priorizaban su imagen sobre su bienestar. MGM la empujó a roles altamente sexualizados, usando trajes reveladores y campañas de marketing provocativas para promocionar sus películas.
Harlow más tarde confió a sus amigos que se sentía como un producto en lugar de una artista. Un sentimiento reflejado en su comportamiento reservado fuera de cámara. Uno de los periodos más desafiantes de Harlow llegó durante la producción de Red Dust. Los ejecutivos exigieron que actuara en escenas usando un atuendo revelador a pesar de sus protestas. Una vez le dijo a un colega: «Quieren que sea la fantasía de todos, pero a nadie le importa cómo me siento». La vida de Harlow se truncó trágicamente. A los 26 años, cuando sucumbió a la insuficiencia renal en 1937. Su muerte destacó el implacable peaje que las demandas de Hollywood imponían a sus estrellas. En cartas privadas descubiertas después de su muerte, Harlow expresaba un anhelo por una vida más simple, libre de las presiones de la fama. Rita Hayworth, la diosa del amor de Hollywood. Rita alcanzó la fama internacional en los años 40, cautivando al público con su belleza y talento. Pero detrás de su deslumbrante sonrisa había una mujer atrapada en un ciclo de explotación y control, tanto por su familia como por la industria. El padre de Hayworth, Eduardo Cancino, era un bailarín español que la preparó para el mundo del espectáculo desde una edad temprana. Ella reveló más tarde que los métodos de entrenamiento de su padre eran duros, con horarios extenuantes y poca consideración por su infancia. Peor aún, Hayworth insinuó un comportamiento inapropiado, aunque nunca dio más detalles públicamente. Una vez que ingresó a Hollywood, Hayworth quedó bajo el control del jefe de Columbia Pictures, Harry Cohn. Cohn microgestionó cada aspecto de su carrera, incluyendo sus relaciones e imagen pública. Exigió que se sometiera a transformaciones físicas, como teñir su cabello naturalmente oscuro de rojo y someterse a electrólisis para alterar la línea de su cabello. Más tarde, Hayworth describió sentirse desconectada de su propia identidad, diciendo: «Yo era una marioneta a la que le movían los hilos». El control de Cohn se extendía a su vida personal. Según se informa, él le hizo avances y trató de interferir en sus relaciones. El matrimonio de Hayworth con el príncipe Ali Khan en 1949 proporcionó un alivio temporal, pero regresó a Hollywood solo para encontrarse una vez más bajo el control de Cohn. En sus últimos años, Hayworth reflexionó sobre el precio de su fama. Su papel icónico en Hilda, 1946, donde realizó la seductora escena de quitarse el guante, se convirtió en un momento definitorio en su carrera. Sin embargo, ella resentía el personaje que creó, diciendo famosa: «Los hombres se enamoraron de Hilda, pero despertaron conmigo». Las luchas de Hayworth con el control y la cosificación dejaron cicatrices duraderas. En sus últimos años, sufrió de la enfermedad de Alzheimer, que no fue diagnosticada durante años, lo que aumentó su aislamiento. Su legado como actriz talentosa es inseparable de los sacrificios que soportó. La edad de oro de Hollywood deslumbró al público con glamour y talento. Pero detrás de las escenas, muchas actrices enfrentaron una realidad escalofriante: el sofá del casting. Este término, sinónimo de coerción y explotación, definió el lado más oscuro de una industria dominada por hombres poderosos. Íconos como Marilyn Monroe, Judy Garland y Rita Hayworth soportaron un acoso implacable, mientras que otras, como Sybil Shepherd y Joan Collins, valientemente alzaron la voz en contra de ello. Desde carreras arruinadas hasta tragedias personales, sus historias destacan los sombríos sacrificios que las mujeres hacían para sobrevivir en Hollywood. Hoy, descubrimos las verdades no dichas de los escándalos del casting couch que moldearon y marcaron a las estrellas más célebres de Tinseltown.